Célula, pequeño grupo estudio bíblico de la Iglesia de Bayside. Autor, Reverendo David Chonsik Lee. Capítulo 116. Un pastor guiando a José como a un rebaño de ovejas. Salmos 80, 1-19. Súplica por la restauración. Al músico principal, sobre lirios. Testimonio. Salmo de Asaf. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Les diste a comer pan de lágrimas, y griega a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos, y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones, y la plantaste. Limpiaste sitio delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces, y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra, y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar, y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué aportillaste sus vallados, y la vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés, y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo, y considera, y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra, y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada a fuego está, asolada, perezcan por la reprensión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti, vida nos darás, e invocaremos tu nombre, oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos. Amén. El autor de Salmos, al ver la destrucción del norte de Israel, ¿cómo está orando a Dios, y cuál es la enseñanza que le da esto a usted? El texto de hoy es un poema escrito por uno de los descendientes de Asaf, y los eruditos de la Biblia dicen que los antecedentes de este tiempo está cuando norte de Israel es destruido por Asiria. Hace 2800 años antes de Jesucristo, en 722. Asaf era descendiente del sur de Israel, Judá, pero al ver que una misma nación, pero dividida, fue destruido, sentían un dolor tremendo y oraban por ellos. Al ver este sentimiento, nosotros los coreanos compartimos los mismos sentimientos, puesto que Corea es tan dividido también, éramos una sola nación, un mismo pueblo, por lo que si Corea del Norte sufre sin conocer a Dios, oremos para que sea posible que sea llevado el Evangelio y podamos lograr la unificación. Asiria trató de exterminar el pueblo de Israel, migrando más de la mitad de las personas a diferentes lugares y trayendo personas de Asiria para que se mezclen uno a otros. Por tanto, ya el norte y sur de Israel no compartían la pureza de la sangre. Desde ese momento, el pueblo de Israel consideraban que las tierras de Samaria estaban contaminadas, por lo que ni cruzaban por esa tierra sino lo hacían rodeándolos. Al escuchar esta triste noticia, el autor de Salmos le pregunta a Dios por qué han pasado estas cosas. En el versículo 8 dice el autor de Salmos que a través de José, el hijo de Jacobo, hizo formar una nación en Egipto y después conquistar las tierras de Canaán. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones, y la plantaste. La enseñanza que nos da esto es que Dios tiene control sobre nuestras vidas, y todo lo que poseemos también pertenece a Dios, porque Dios es el soberano de todas las cosas. Por tanto, nuestro trabajo, negocio y lo material también lo podemos tener si Dios nos lo provee. Y también todo lo que tengamos ahora Dios lo puede llevar para atrás. Al pensar en esto, nosotros debemos de pensar bien con qué corazón debemos de vivir. Si nosotros sabemos que para poder tener algo debemos de tener permiso de Dios, debemos de vivir una vida que a Dios le agrade, porque Él es el soberano absoluto. Cuando es así,
Dios le va a proveer lo mejor y toda la bienaventuranza del mundo va a ser para esa persona. En el versículo 9 está la evidencia de que Dios es el soberano: limpiaste sitio delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces, y llenó la tierra. Y en los versículos 10 y 11 dice: los montes fueron cubiertos de su sombra, y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar, y hasta el río sus renuevos. El significado de estas palabras es que Dios es el que da bendición al pueblo de Israel, por lo que sus tierras como sarmiento hicieron crecer a los cedros. Los cedros es un árbol alto crecido de forma muy recta y significa fortaleza y preciosidad. Es decir, Israel fue levantado con fortaleza y de forma preciosa a través de la gracia de Dios, por lo que los vástagos se extendieron hasta el mar. Esto significa que sus conocimientos y su fama fueron extendidos hasta el fin del mundo. Yo observo que nuestra iglesia está constituyéndose de esta forma. Una iglesia que empezó como la iglesia más pequeña del mundo, pero Dios sembró en esta iglesia de Basaid y crecieron como cedros. La evidencia de esto es que nuestra iglesia se está haciendo conocer en Latinoamérica y Europa. La fama de la iglesia también se está haciendo conocer por todo el mundo. La razón es que Dios sembró a nosotros en esta iglesia y nos hizo crecer. Y el deber de nosotros como hijos de Dios es que no debemos de abandonar a Dios sino estar siempre dentro de Dios. Para eso no debemos de perder nuestro primer amor a Jesús. Orar por todos aquellos que emprendamos y estar siempre dentro de las palabras de Dios. En otras palabras, el que nosotros estemos aquí y hayamos echado raíces en los Estados Unidos de América es por la gracia de Dios y vamos a seguir viviendo continuamente por la gracia de Dios. Si es una persona que tiene visión, debe recordar siempre que nosotros vivimos por la gracia de Dios y vamos a seguir viviendo por la gracia de Dios también. Pero el texto de hoy dice que Israel abandonó a Dios y se olvidó de la gracia de Dios para vivir dentro del mundo. Y el resultado fue fatal y trágico. En el versículo 12 a 16 dice: ¿por qué aportillaste sus vallados, y la vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés, y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo, y considera, y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra, y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada a fuego está, asolada. En estos versículos tenemos que enfocarnos en la parte que dice que lo que hizo destruir a Israel es Dios. Dios derrumbó las vallas fuertes para que pudieran entrar los enemigos. ¿Por qué razón? Dios le dio las palabras a Moisés antes de entrar a las tierras de Canaán. El pueblo de Israel iba a tener a las tierras de Canaán sin ningún esfuerzo, pero si como los ame y idolatran a otros dioses y desobedecen a Dios, Dios le iba a arrebatar para dárselo a otros. El norte de Israel, después de Salomón, cuando se dividió en dos, siguió viviendo en idolatría. Jeroboam mandó a fabricar un becerro de oro diciendo que esto era Dios impidiendo que el pueblo de Israel bajaran a Jerusalén. El pueblo de Israel abandonó rápidamente a Dios, y cometieron maldades haciendo enfermar a Israel y finalmente destruyéndolo. Por esa razón, el autor de Salmos pide misericordia a Dios conociendo que el origen de destrucción del pueblo de Israel estaba en Dios. Dios, así como nos provee, también nos quita porque Él tiene control sobre todas las cosas y le estaba pidiendo a Dios que les diera otra oportunidad a ellos. ¿Habrá sido respondida la oración? Históricamente hablando, esta oración no fue respondida porque el norte de Israel nunca pudo ser restaurado y fue destruido completamente. Sin embargo, esta oración fue respondida espiritualmente hablando, dicen los eruditos de la Biblia. La razón está en que el pueblo de Israel fue destruido, pero se levantaron descendientes de fe. Porque Jesús dijo que ahora los descendientes de Abraham no es por linaje sino por la fe en Jesús. El texto de hoy nos enseña que nunca debemos de abandonar a Dios, recordar siempre que Dios es el soberano de todas las cosas, por tanto debemos de confiar y respetar las palabras de Dios. De esta forma recibamos la bienaventuranza y la gracia de Dios para atestiguar delante de muchas personas que Dios está vivo. ¿Cuándo usted comprendió que Dios es soberano de todas las cosas?
Vamos a compartir lo nuevo que has sentido y decidido con las palabras de hoy.